Irán advierte a los estados del Golfo. No se tolerará el uso del espacio aéreo israelí contra Irán. Teherán ha emitido una fuerte advertencia a las naciones del Golfo afirmando que cualquier uso de su espacio aéreo por parte de Israel contra Irán se consideraría inaceptable y provocaría una respuesta. Un alto funcionario iraní enfatizó la necesidad de unidad regional contra Israel y advirtió que las acciones tomadas por cualquier estado del Golfo serían vistas como acciones colectivas. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araki, se encuentra actualmente en visita a Arabia Saudí y ya os digo yo que he leído que está de camino a Qatar. También habla de otros estados del Golfo para reforzar este mensaje. O sea que está haciéndose la rutita para advertir, Alberto. Sí, sí. Es clave la noticia. Porque, claro, se nos antoja que, hombre, pues si para ir desde Israel hasta Irán hay que pasar por aquí, pues se pasa por aquí. No, no. Si Israel lanza un misil y atraviesa espacio aéreo de otros países, es porque esos países han dado permiso para. Si un F-35, que tiene un alcance limitado, atraviesa espacio aéreo entre Irán e Israel, obviamente debería ser prohibido. Aquí tenemos un mapa de la zona. Israel está aquí, ¿vale? Donde tengo yo justo colocado. Y aquí está Irán. Vale, hay un problema. Que Israel, para volar hasta Irán, en teoría no debería poder atravesar los espacios aéreos de Arabia Saudí, los espacios aéreos de Yemen, bueno, de Irak, de Jordania, pero Jordania les va a dar permiso, de Siria, de Turquía. ¿Cómo vuela Israel hasta Irán? ¿Qué tipo de misiles envía de vuelta? Irán, sin embargo, tiene una diferencia sobre Israel, y es que Irak ahora mismo es aliado de Irán. Luego, aunque desde Jordania se va a intentar derribar los misiles, ya es mucho menos tiempo para hacerlo. Aquí viene la parte B, y es que Israel tiene una ventaja con respecto a Irán, y es una ventaja muy importante, y es que Israel tiene submarinos nucleares. Cuando decimos submarinos nucleares, no es que sí, que también podrán lanzar seguramente bombas atómicas, como en teoría Israel no sabemos si la tiene. Por cierto, Alfredo Jalife, en su estupendo canal, el otro día estimaba en 500 las posibles armas nucleares de Israel ahora mismo, en 500. El hecho de que sea un submarino nuclear no significa que necesariamente tenga que llevar armas nucleares, significa que lleva una propulsión nuclear, lo cual le da una autonomía formidable. Y esa es una parte en la que Israel sí tiene ventajas sobre Irán. Pero veremos, porque desde luego que todo el espacio aéreo cerrado cierra, ata de manos a Israel de una forma tremenda. Así es que, amigos magos, la noticia es súper importante. A ver, que nadie nos diga que Arabia Saudí lo va a ceder, porque si Arabia Saudí lo cede, pues está quedando fatal con toda la comunidad musulmana. A día de hoy, el único país importante en la zona que está defendiendo a la comunidad musulmana, o por lo menos ellos lo sienten así, es Irán. Hablo país grande, porque Irán, lógicamente, está de algún modo apoyando a Gaza, está armando a los hutíes, está ayudando a Hezbollah. Luego, Irán ahora mismo es el líder del mundo musulmán. Arabia Saudí, si permitiera el paso por su espacio aéreo del armamento israelí, vamos, quedaría en vergüenza dentro de todo el mundo musulmán islámico. Miguel, súper interesante. La cuestión que hay que plantearse ahí, Alberto, es si Arabia Saudí cederá ante presiones provenientes de Estados Unidos. Menudo papelón, ¿eh? Ya ha hecho un papelón enorme con lo de Gaza, ahora tiene un papelón brutal, pero brutal, porque la distancia que tienen que recorrer todos los dispositivos, aviones, misiles, todo eso, para poder atravesar un espacio aéreo cerrado, hombre, en Irak alguien nos dirá, y es verdad, que Irak no va a tener capacidad para derribar los misiles israelíes. Probablemente no. Bueno, en Irak seguramente haya zonas que Irán, también está Estados Unidos en Irak, ¿eh? Pero bueno, habrá zonas en las que Irán de algún modo puede hacer algún tipo de alerta previa, ¿no?, de lo que está haciendo Israel. Ya se verá.
también es cierto que Irán contará con mucha ayuda satelital rusa. Hay que darlo por hecho. Y China. Estos días atrás se ha conocido la noticia de que China ha provisto de defensas antiaéreas láser contra drones a Irán. A ver si os traemos esos dispositivos. Pero vamos, que China está ayudando con armas a Irán, en teoría defensivas. Seguramente Rusia ayudará también con inteligencia satelital. Lo veremos. Hoy Zaharova ha llevado a cabo unas declaraciones muy importantes sobre el posicionamiento de Rusia en varios de los aspectos que estamos viendo durante los últimos días. Situación en el Líbano y en Oriente Medio en general. Dice Zaharova, me gustaría recordarles que hace exactamente un año, el 7 de octubre del 23, se cometió un sangriento atentado terrorista contra ciudadanos israelíes que se cobró la vida de civiles. A esto le siguió una cadena de monstruosos acontecimientos sangrientos en todo Oriente Medio. En el último año, decenas de miles de personas han muerto, la mayoría de ellas víctimas de todos los bandos, a la vez que eran civiles, entre ellos hay muchos niños, mujeres, ancianos, y todo ello con el telón de fondo de la interminable echada al fuego por parte de Occidente y una vez más de los intentos de Occidente de bloquear a toda costa los intentos, incluidos los de Rusia y los de toda la sensata comunidad internacional, de trasladar este conflicto de la fase inflamable a la vía política y diplomática, que es la solución adecuada según Zaharova. Ejemplo y prueba son las actividades destructivas de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus satélites en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hemos comentado regularmente acerca de la situación en la región, incluso en relación con el hecho de que también estamos hablando de ciudadanos rusos. Se han recibido muchas preguntas sobre la exposición informativa de hoy sobre la situación actual en el Líbano. La agresión israelí en este país, a pesar de los llamamientos a un cese al fuego y de las protestas de miembros de la comunidad internacional, continúa. Todos los días los aviones de la Fuerza Aérea Israelí lanzan ataques masivos con misiles y bombas. Cientos de aviones no tripulados de reconocimiento y ataque operan en los cielos del sur del Líbano día y noche. Las Fuerzas Armadas israelíes no están atacando al Líbano a ciegas. Los objetivos son las supuestas ubicaciones de las armas de Hezbollah, sus combatientes y comandantes, infraestructura militar e incluso civil del movimiento chiita, incluidos los centros médicos y de los medios de comunicación. Vemos cómo se ha pisoteado el derecho internacional humanitario. El cinismo y la tragedia de la situación radica en el hecho de que algunos de los ataques caen en barrios densamente poblados de Beirut y otras ciudades. Al mismo tiempo, el ejército israelí no tiene en cuenta en absoluto las llamadas pérdidas colaterales entre la población civil. En el atentado del 27 de septiembre que mató al líder de Hezbollah, 6 edificios de apartamentos de varios pisos, con todos los que estaban allí en ese momento, se convirtieron en una montaña de escombros. Las advertencias a los libaneses para que abandonen una zona determinada son de carácter muy general y en principio inútiles. Como resultado, el número de víctimas civiles es muchas veces mayor que las pérdidas en las filas de los combatientes del movimiento chií. La invasión terrestre del Líbano, que se anunció en Israel el 30 de septiembre, sigue estancada. Las incursiones del ejército israelí en territorio libanés terminan en feroces enfrentamientos con combatientes de Hezbollah y con pérdidas significativas. Según nuestras estimaciones, Hezbollah, incluido su ala militar, el partido chií Hezbollah y su ala militar, no han perdido el control y están organizados. Rusia fue uno de los primeros en enviar un lote de ayuda humanitaria a Beirut el 3 de octubre. En el vuelo de regreso del Ministerio de Situaciones de Emergencia se llevó a cabo una evacuación parcial de familiares de empleados de la embajada y otras misiones extranjeras. Espera un segundo. Sí. Espera un segundo. Ahora lo que nos va a decir Zaharova, cuando se refiere a la dirección libanesa, es el hecho de que Israel haya entrado, haya dirigido su poder militar hacia el Líbano. Es decir, el frente libanés de Israel. Perdona, Miguel. Sí, ya lo tenía en cuenta. Condenamos enérgicamente todas las acciones militares encaminadas a avivar el fuego en toda la región y expresamos nuestro sincero pésame a todos los que han sufrido. Expresamos nuestras sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas que murieron este año. Bueno, es un relato detallado, Alberto. Totalmente, totalmente. Es clave lo que nos dice Zaharova. Nos está diciendo que, a ver, nuestra inteligencia sabe perfectamente que contra Hezbollah no estáis consiguiendo nada. Con lo cual, ¿qué sentido tiene toda esta escalada? Está denunciando lo que todo el mundo está viendo.
realmente se está alimentando un conflicto en lugar de buscar una salida diplomática. ¿Cómo pretendéis obtener un fin de las hostilidades por esa vía? Lo único que se está pretendiendo es la destrucción total del teórico enemigo. ¿No dices en tus discursos de generar paz? Porque eso es lo que dice Netanyahu. Si queremos paz, tenemos que tal. No, lo que estás diciendo es destrucción absoluta. Va a haber paz porque ya no va a existir la persona que tú has designado como tu enemigo porque está ocupando unos territorios que tú anhelas, que tú deseas. Esa va a ser la paz que en teoría nos cuenta Netanyahu. Paz apoyada, promocionada y apadrinada por Occidente colectivo delante de todos Estados Unidos. En fin, aquí, luego en el siguiente, Miguel, que te estamos dando una paliza seria con esta lectura, hace referencia al de Siria, al ataque de Siria, cuya actualidad nos trajo ayer Miguel, puntualmente, nada más empezar el programa, y que supimos que era un ataque que finalmente se saldó con 7 muertos. En teoría era para buscar a un alto comandante iraní que había viajado a Beirut y, bueno, tenía mucha justificación el ataque. Perdón, Beirut no, a Damasco, que fue en Damasco, y ahí en Damasco, hombre, tenía mucha justificación el bombardear, como visteis, un edificio, era un edificio de civiles, claramente, de ciudadanos civiles. Atentos a lo que nos va a contar aquí María Zaharova. Miguel, por favor. Bueno, seguimos con el último. El régimen de Kiev continúa con los ataques terroristas contra las regiones rusas, contra ciudadanos rusos. No, espera, no. No. Es el de Siria, el del anterior. Espera, que lo busco. Te doy paso un segundo y lo busco, que no tardo nada. Sí, mientras tanto, voy a aprovechar para leer dos comentarios vuestros que me han parecido súper interesantes. Ricardo Vallejo nos ha dicho a eso de las 8 de la tarde, está de Gillos, dice, la misma forma, y se refiere, fijaos, a cómo los israelíes van cada vez tomando más territorio de Cisjordania y de Gaza y también del Líbano, poco a poco, nos dice Ricardo Vallejo. La misma forma que los americanos fueron poblando poco a poco territorio mexicano como Texas. Es la que está empleando Israel para ampliar su territorio. Totalmente. Hasta que llega un día en el que decimos, este territorio es nuestro. Y establecemos una guerra para quedarnos con él. Contra México o contra quien sea. Y Permacultura, en Extremadura, nos decía, el derecho internacional contempla la lucha contra los invasores como algo legítimo. Luego, ni Hamas ni Hezbollah son grupos terroristas. A ver, los actos del 7 de octubre son execrables, sin lugar a dudas, como los actos que se vieron ayer o se han visto hoy en las noticias que ha llevado a cabo un individuo contra 7 civiles israelíes. Son execrables. Pero, joder, si tú tienes una ventaja armamentística brutal, tú no puedes actuar peor que tu enemigo. Tu enemigo está actuando dentro de sus limitaciones. Como tú tienes todas las armas estadounidenses, te puedes permitir matar decenas de miles de mujeres y niños. Conviertes a Hamas en un grupo que es cualquier cosa menos terrorista. Si hubiera tenido una respuesta comedida, equilibrada, obviamente jamás habría quedado para el subconsciente colectivo occidental como un grupo terrorista. Y ahora lo único en lo que está quedando es en unos individuos que cuando llevaron a cabo su ataque, probablemente no, seguro habían sufrido muchas tropelías por parte de Israel. Durante el año 2023 hasta el 7 de octubre, 265 palestinos muertos en Gaza a manos de colonos israelíes sin condena. Y a un momento en el que dices, viendo cómo actúa Netanyahu, pues ves la desesperación de los jóvenes gazatíes que dices, ¿qué otro remedio les queda más que luchar? ¿A eso les vas a llamar terrorismo? Desde luego que no. Lo de Hezbollah ni os cuento, vamos. Mercuris. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen que retirarse de campo abierto a las ciudades de Donbass. Dice que los rusos pueden cortar el paso a las unidades ucranianas que se ven obligados a retirarse a las ciudades
para defenderse porque no son lo suficientemente fuertes como para defenderse en áreas abiertas. Cree Mercuris que uno de los principales problemas del régimen de Kiev fue que sus tropas en estas zonas están tan sobrecargadas que no pueden mantener posiciones entre ciudades y pueblos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden construir fortificaciones en estos lugares y esto le da al ejército ruso la oportunidad de maniobrar, ha dicho el analista. Pues sí, muy interesante siempre Mercuris, viendo cómo efectivamente, bueno, pues Ucrania tiene que ir retirándose de ciudad en ciudad y avanzando Rusia a toda velocidad. El sargento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Bunyatov, dice que las tropas rusas romperán las defensas si el clima empeora. Dice que según él los momentos más difíciles para el ejército ucraniano llegarán con la llegada de las lluvias y las nieblas. Osman enfatizó que en tales condiciones climáticas los equipos, incluidos los drones FPV, no funcionan normalmente. Con tanto equipo podrán romper nuestras defensas y ocupar nuestras líneas y ocupar nuevas líneas. Y ahora tenemos escasez de infantería en todas partes, concluyó el sargento del ejército ucraniano. Pues sí, menuda situación la que están viviendo los pobres ucranianos. Tremendo, Miguel, tremendo. Vamos con más. Bueno, vamos con otra más. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció una situación difícil a lo largo de toda la línea del frente. El mando militar ucraniano reconoció la superioridad de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en personal y equipo. La situación en el frente sigue siendo difícil. El enemigo, haciendo uso de su superioridad en hombres y equipos, no cesa de atacar nuestras posiciones. En total se han registrado 172 enfrentamientos en el último día, dice el mensaje en el canal de Telegram del departamento. Agregaron que los militares rusos continúan lanzando ataques aéreos y con misiles, utilizando drones y realizando bombardeos intensivos de artillería contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en todas las direcciones. Muy bien. Bueno, vamos con más. Otra vez. Sí. Financial Times. Las tropas ucranianas, fijaos la cantidad de medios de diferentes fuentes, incluidos opiniones de gente que está al frente de las Fuerzas Armadas ucranianas, cómo su opinión expresa las dificultades y la situación tan complicada para las Fuerzas Armadas ucranianas. Financial Times, en este caso. Es que encima, trayéndolas como nos las traes, lo cual ya es de agradecer, de medios occidentales. Tremendo. Sí, señor. Financial Times dice que las tropas ucranianas están experimentando una colosal escasez de drones. ¿Os acordáis de la primera noticia? Bueno, es que Rusia está destruyendo prácticamente casi todas las fábricas de drones. Dice, tras el inicio de la operación especial, Ucrania se vio obligada a prohibir la exportación de material militar para centrarse en dotar a su propio ejército de los recursos necesarios. Sin embargo, esto ha puesto a los productores ucranianos en una situación difícil. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando una colosal escasez de drones. Así lo anunció el jefe de una de las empresas ucranianas de vehículos aéreos no tripulados, UPEC Systems, Dmitry Kasapov, informa Financial Times. Según él, las capacidades financieras del Estado limitan el volumen de compras de productos militares, incluidos los drones. Las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania superan con creces el presupuesto, que es de unos 6.000 millones de dólares, de los que solo un tercio se destina a la compra de vehículos aéreos no tripulados. Y se daba hoy la noticia en RT, tremenda, de que hasta qué punto llega la situación crítica de Ucrania, que tienen un fabricante de drones que debe ser especialmente bueno dentro de Ucrania y que tiene que exportar los drones fuera, venderlos fuera, es decir, los drones que podrían utilizar contra Rusia los tiene que vender, porque como no tiene dinero Ucrania, para poder tener dinero tiene que enviar un objeto que, como veis ahí, es escaso y necesario para las tropas ucranianas. Es decir, es una situación que la mires por donde la mires, está totalmente deslavazada, no tiene sentido. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo